Hoy vamos a visitar uno de los lugares más visitados del planeta, la Basílica de Guadalupe. Cada año llegan aquí hasta 20 millones de personas, pero al caminar por sus alrededores descubrí algo que me hizo reflexionar mucho sobre este lugar. Acompáñanos a esta nueva travesía. Para llegar, puedes usar el metro. Dependiendo de tu punto de partida, solo necesitas ubicar la línea que conecte con la línea 6, porque ahí se encuentra la estación de la villa. Es una forma bastante accesible de llegar si no planeas gastar mucho en el trayecto. Al salir de la estación empiezas a notar que el ambiente cambia. Las calles están llenas de comerciantes ofreciendo veladoras, rosarios, imágenes religiosas y todo tipo de artículos relacionados con la fe. Poco a poco te das cuenta de que este lugar recibe visitantes constantemente. Algo que también me llamó la atención mientras caminaba por las calles cercanas fue un contraste difícil de ignorar. En algunas de las avenidas alrededor había varias personas viviendo en situación de calle, y no pude evitar pensar en ese contraste. Por un lado, millones de personas visitan este lugar cada año movidas por la fe, la esperanza, la idea de la compasión hacia el prójimo, pero al mismo tiempo muy cerca de aquí hay personas atravesando momentos muy difíciles de sus vidas. No lo digo como una crítica ni como un señalamiento, más bien es una reflexión que me quedó dando vueltas mientras caminaba por esas calles. Porque cuando uno ve estas realidades tan cerca surgen muchas preguntas. A veces uno quiere ayudar, pero también entiende que muchas de estas situaciones son complejas y tienen una historia detrás que no conocemos. Entonces aparece una pregunta difícil. ¿Quién debería ayudar en estos casos? ¿La sociedad, el gobierno, las instituciones o cada uno desde lo que está a su alcance? Quizá no hay una respuesta sencilla, pero ese contraste no fue lo único que me sorprendió de este lugar, porque cuando finalmente llegamos al santuario, entendí por qué millones de personas vienen aquí cada año. Después de avanzar unas calles, finalmente llegamos al complejo de la basílica. Algo que realmente me sorprendió fue la cantidad de gente que había. Como dato curioso, se estima que cada año llegan entre 15 y 20 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, eso sería como llenar el Zócalo de la Ciudad de México unas 200 veces o el Estadio Azteca más de 230 veces. Eso convierte a este santuario en uno de los centros religiosos más visitados del mundo, comparable incluso con la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Alrededor también hay muchas opciones si vienes de visita. Hay cadenas de comida como KFC, McDonald's, Domino's, pero también hay puestos locales, mercados y restaurantes pequeños. Incluso hay bancos y cajeros, así que en ese sentido es un lugar bastante preparado para recibir a tantos visitantes. Algo importante es que la basílica no es solo un edificio, en realidad es todo un complejo religioso conocido como la Villa, que incluye templos, plazas, capillas y museos alrededor del cerro de Tepeyac. El santuario completo ocupa alrededor de 20 hectáreas, lo que equivale aproximadamente a 3 veces el tamaño del Zócalo de la Ciudad de México. Dentro de este espacio se encuentran lugares como la Nueva Basílica, la Antigua Basílica, el Atrio de las Américas, la Capilla del Cerrito, la Capilla del Pocito, la Plaza Mariana, además de museos, jardines y explanadas donde se reúnen los peregrinos. Pero la historia de este lugar comienza mucho antes de la llegada de los españoles. Antes de la conquista, el Cerro del Tepeyac era considerado un sitio sagrado por los pueblos del centro de México. Se dice que existía un templo dedicado a Tonantzin, cuyo nombre en náhuatl significa Nuestra Madre. Tonantzin era una deidad asociada con la fertilidad, la tierra y la maternidad, y muchas personas peregrinaban hasta este cerro para rendirle culto. De alguna manera, la tradición de venir hasta este lugar ya existía siglos antes de que se construyera el santuario actual. Y hay una historia bastante poco conocida que ocurrió aquí hace más de 100 años, una explosión dentro del templo que todavía hoy forma parte de la historia de este lugar. Ocurrió el 14 de noviembre de 1921. Esa mañana transcurría con normalidad en el antiguo templo del santuario. Peregrinos entraban y salían, algunos rezaban en silencio y otros dejaban flores frente al altar. Entre las personas que se acercaron, ese día había un hombre que llevaba un ramo de flores. A simple vista parecía una ofrenda más, algo completamente común en ese lugar. Se acercó al altar y dejó el arreglo floral muy cerca del sitio donde se encontraba la imagen de la Virgen. Minutos después ocurrió algo inesperado. Una fuerte explosión sacudió el interior del templo. Dentro del ramo había una bomba de dinamita. La detonación destruyó parte del altar y dañó varios elementos del templo. Ventanas, adornos y estructuras cercanas resultaron afectadas por la onda expansiva. El estruendo provocó pánico entre las personas que se encontraban dentro del recinto.
Algunos pensaron que se trataba de un derrumbe y comenzaron a salir del lugar. Cuando el humo empezó a disiparse, muchos voltearon hacia el lugar donde se encontraba la imagen de la Virgen de Guadalupe. A pesar de la explosión y de los daños alrededor, el ayate donde está la imagen permanecía intacto. Cerca del altar había una cruz de metal que sí mostró la fuerza del estallido. La cruz quedó doblada por la onda expansiva. Con el paso del tiempo, ese objeto se convirtió en uno de los testimonios de lo que ocurrió aquel día. Este atentado ocurrió en una época de fuertes tensiones religiosas en México, cuando existía un gran conflicto entre el gobierno y diversos sectores de la iglesia. Después de recorrer el santuario y conocer un poco de su historia, decidí caminar un poco más por los alrededores. Como ya era hora de comer, terminé entrando al mercado 28 que está justo a un costado de la basílica. Ahí encontré unos tacos de barbacoa, que la verdad estaban bastante buenos, y mientras estaba sentado comiendo, no pude evitar pensar otra vez en todo lo que había visto durante el día, la cantidad de personas que llegan aquí buscando fe, la historia que guarda este lugar, los contrastes que existen alrededor. Todo forma parte de lo que hace especial a este sitio. Al final, visitar lugares así no solo se trata de conocer un monumento o un santuario, también se trata de observar lo que pasa alrededor, escuchar las historias del lugar y a veces simplemente sentarte a comer unos tacos mientras intentas procesar todo lo que viste.